Otro bloque de Plural invitamos hoy en este espacio, en esta recorrida que estamos haciendo por Misiones, por la provincia de Misiones, con distintos colegas para ir escuchando a los periodistas que están en distintas zonas de Misiones, para escuchar y conocer en su propia voz, en su propia mirada, en su propia experiencia, cómo está la provincia de Misiones. Hoy con Martín, con el Chango Morínigo. ¿Cómo estás, Chango? Bienvenido. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Un gran saludo para vos. Gracias por la invitación y un placer estar acá y compartir este espacio con vos después de tanto tiempo. Así que gracias a vos por venirte desde el Soberbio para poder charlar. No, por favor. Chango, ¿cuántos años en el periodismo? Y mirá que arranqué mi primera vez detrás del micrófono 35 años. Eso es en una radio. Eso es una vida. Eso es una radio, una vida y una radio, en la radio. Que fue la primera radio que se instaló allá por el 89 en el Soberbio. Porque aunque vos no creas, en el Soberbio antes llegaba, por ejemplo, la vieja LT4. Después, por ejemplo, la señal del Canal 12 se podía recibir a través de la señal de Canal 9 de 2 de Mayo y la repetidora del Soberbio. Porque se cortaba Canal 9 de Mayo y nosotros no teníamos televisión. ¿Y sabés cómo llegó a verse en forma seguida un canal argentino? Fue por el Mundial 90, el de Italia. Exactamente. Porque bueno, estaba la posibilidad de adquirir una antena parabólica para ver el Mundial, solo la parabólica, o bien con equipos de radio. Se hizo una asamblea en la escuela 617, que es la escuela prácticamente pionera en el Soberbio. Acudió la comunidad, o imagínate un comedor lleno, íbamos a ver un Mundial en colores, no era poca cosa, ¿verdad? Y vos sabés que prácticamente, bueno, se llenó y bueno, se decidió que se iba a incrementar la cuota del agua y bueno, ese incremento iba a ir destinado a pagar los equipos que iban a llegar al Soberbio, ¿no? 1990. 1990. Fíjate cuánto tiene la televisión, cuánto tiene la radio, cuando comenzamos nosotros a ver recién una señal argentina en colores. 12 años después, en el 78 empezó la televisión a colores en la Argentina. Tal cual, tal cual. Y, Chango, ¿cómo es hacer periodismo en el Soberbio? ¿O cómo es hacer periodismo en aquellos años y en el devenir hacia ahora? Y fuimos avanzando muchísimo. Fíjate, yo te puedo decir, por ejemplo, de que soy un privilegiado de ser parte de la historia de la radio en esa parte. En el sentido de que, por ejemplo, en esa zona, pues en el sentido de que, por ejemplo, pasamos por los discos de vinilo, los cassettes que armábamos, la publicidad y se nos cortaba, y bueno, todo lo que imaginamos. También, bueno, el de tal cual, la después cuando aparecieron los compact, la radio que tenía una compactera era top. Claro. Después prácticamente ya ni imaginábamos, al poco tiempo aparecen los MP3 y fui testigo de toda esa época. Comencé yo, hacia atrás también hay otra historia. Claro. Pero la historia en la que a mí me concierne, prácticamente soy un privilegiado porque bueno, fui evolucionando también con esa parte de la tecnología porque también me tuve que ir adaptando a eso, ¿no? Después, por ejemplo, ahora un clic y bajás claro. El tema, bajás la declaración de algún candidato, la algún foto que pasó, la foto, todo. Claro. La foto, por ejemplo, en cuanto al periodismo, teníamos que revelarla para mandarla a algún medio. ¿Cuánto demorábamos en revelarla? No teníamos fax, no andaban los teléfonos a veces. Era muy, muy complicado. Y a veces para recibir la información, en cuanto a la radio, por ejemplo, nos levantábamos de madrugada a escuchar, a ver si escuchábamos alguna radio de Buenos Aires, o algún canal, por ejemplo, de Brasil, que por ahí tuviera algo de información de lo que tenía que ver con la República Argentina. Fíjate, por ejemplo, los diarios de acá de Misiones llegaban, por ejemplo, a las 11 de la mañana, claro. Allá. Y yo tenía que cubrir en la mañana. Y después, por ejemplo, cuando nos fuimos animando, ya le encargábamos a los choferes de los colectivos que venían y volvían a la tarde, los diarios que venían de Buenos Aires, Clarín, Popular y todo eso, la revista Solo Fútbol. Entonces íbamos rellenando lo que tenía que ver con el espacio, con el deporte y todo así. Pero había que rellenar, aparte de la información que iba generándose, teniendo en cuenta de que, si bien bueno, no había videocable en ese momento, por ahí la gente se volcaba más masivamente a los eventos populares. Claro. El campeonato de vóley, el campeonato de bocha, el campeonato de fútbol, vóley. Entonces prácticamente ahí podías recatar. Tenías información ahí. Tenía información local y bueno, podías irme echándola con la información que te fuera llegando a través de distintos medios, ¿no? Después cuando empezamos a avanzar con los medios, con el tema del cable, otros canales, empezaron a entrar también canales brasileños y allí ya comenzó la gente que por ahí es descendiente de brasileños
a ver esos canales y por ahí, por ejemplo, ya no participaban tanto en el sentido de que tenían que esperar la novela o el partido de Botafogo contra otro, o de Corinthians, y entonces ya prácticamente 9, 10 de la noche, ya prácticamente cuando ibas a un evento ya estaba casi finalizando y eso es como que se fue apagando, ¿no? En cuanto a la participación de la gente. No así la participación de los protagonistas, de jugadores, de quienes competían, ¿no? Pero eso de un complejo polideportivo lleno es como que se fue reduciendo a la familia y amigos, ¿no? Con respecto a eso, ¿no? Así que bueno, eso fue más o menos es lo que tiene que ver con cómo fue evolucionando en esa parte de la provincia. Historia misionera 100%, eso también pasa en Misiones. Sí, prácticamente. Aunque a veces ese tipo de historias se desconocen o por lo menos no se tiene tan presente en Posadas. Claro, pero decías recién antes de charla previa, toda la historia de toda la frontera norte y este de la provincia de Misiones. Claro, vos sabés que prácticamente fueron creciendo los medios y en esa parte la radio desempeña un papel fundamental, en el sentido de que, por ejemplo, al no tener mucha conectividad, a veces, por ejemplo... Al principio nada. Al principio nada, claro. Antes era la cartita que te llegaba a través del colectivo que venía bueno, te llegaba la cartita de la radio, fulano de tal, le manda saludos, que le pida a Mengano que vaya a su casa y todo eso. Bueno, después, por ejemplo, ante la falta de conectividad, en el sentido de que, por ejemplo, no hay mucha señal para que vos te puedas contactar por WhatsApp, por ejemplo. Claro. A veces, por ejemplo, tenemos internet de Brasil y la peor internet de Brasil es la mejor nuestra. Claro. Entonces muchos requieren a eso. A veces, por ejemplo, vemos fotos de grandes colas de personas que están en los cajeros, por ejemplo. Hablábamos nosotros así con la gente que trabaja en los bancos y también con funcionarios, en el sentido de que por ahí teníamos que hacer antes, para mayor seguridad de la gente, que cobra su retorno, cobra su pensión, que no las asalten y todo eso, que utilicen prácticamente lo que tiene que ver con el débito. Pero vos te vas a tu colonia y si no tenés conectividad, no tenés cómo pagar. Entonces la gente prefiere tener el efectivo, ¿no? Por eso vos ves fotos de grandes colas en los bancos, en distintos sectores, sobre todo en la zona del Alto Uruguay, ¿no? Donde falta la conectividad, sin lugar a dudas. Sigue faltando. Sigue faltando, sigue faltando. Inclusive te digo más, vos te vas al Salto Moconay, por ahí, por ejemplo, te entra una red de Brasil. De Brasil, claro. De Brasil. Entonces, bueno, deberíamos ver la posibilidad de que, por ejemplo, el turista que se va al Salto del Moconá, por ejemplo, ante un desperfecto, un pinchazo de goma o algo, tenga conectividad, tenga la forma, bueno, hago 1 kilómetro y sé que, bueno, me puedo contactar, ¿no? No estar ahí prácticamente esperando de que alguien pase para poder otro turista socorrerlo, o otro vecino para esa parte, por ejemplo, lo que es la zona la ruta 2, en cuanto a conectividad, falta y mucho, en el sentido de que, por ejemplo, no tenés tantos pueblos como en la ruta 14, por ejemplo, que tenés San Vicente, a 20 kilómetros de 2 de Mayo, a 20 kilómetros Salto Encantado, pegadito a Aristóbulo, a 20 kilómetros Campo Grande. Cada 20 kilómetros y el tránsito fluido que tenés ahí, porque es la ruta, una de las rutas principales de Mercosur, hace que prácticamente vos te sientas más seguro. Ahora, la ruta costera número 2 te llega a pasar algo de noche y si no pasa nadie, hasta el otro día no tenés prácticamente el socorro o la ayuda necesaria, ¿no? Y entre el Soberbio y Moconá son 78, 70 kilómetros. Si bien hoy está creciendo mucho esa zona, en el sentido de que hay mucha gente de las colonias que está afincándose sobre la ruta. Claro. Tenés, por ejemplo, muchos lodges, muchos emprendimientos turísticos que fueron creciendo y de gente de otros lados de la Argentina que cansado de lo que tiene que ver con el tema de la inseguridad, de los problemas, dejó todo allá, vendió todo, vienen, ponen una pileta, hacen un sendero, avistaje de aves, tenés lo que tiene que ver con cabalgata, ciclismo, avistaje de aves, kayak, tirolesa. Entonces prácticamente tenés un menú variado de opciones para poder ir a despejarte si vos querés. Entonces tenés esa posibilidad de caminar algunos kilómetros y bueno, podés encontrar alguno, ¿no? Pero también no los 70 kilómetros están cubiertos con ese tipo de emprendimientos, ¿no? Que fueron creciendo y que aportan mucho a lo que tiene que ver con la economía hoy por hoy del Soberbio, ¿no? Chango, esa situación que estás describiendo, ¿te prepara distinto para ser periodista en esa zona o pasó sin darte cuenta porque era parte de la realidad? No, tenemos que preparar en el sentido de que, por ejemplo, si vos hablás con alguno de esos emprendedores, por ejemplo, el año pasado había gente de Guaymallén que quería ir a comprar tierra y averiguar cómo emprender algo ahí.
tenés que saber dónde queda Guaymallén, en qué lugar está, a qué se dedican. Claro. Saber la idiosincrasia de esa persona, por ejemplo, para poder comentar vos, estuve con fulano de tal, hacer una nota y poder llevar adelante, ¿no? Porque tampoco le puedes decir fulano de tal cosa y listo, ¿no? Tenés que ir preparándote. Y en ese sentido, otra cosa que veo bien y que está creciendo mucho, tiene que ver con el trabajo turístico que están haciendo ahí en el Soberbio. En el sentido que, para que vos tengas una idea, en el 2014 había 400 camas. Hoy por hoy hay más de 1.400 camas para recibir a turistas, entre los que tienen que ver con los hoteles, alojamientos, los lodges, los alojamientos particulares que fueron creciendo y que fueron gente que por allí tenía un sobrante de tierra y con la carrera que se hacía en el Soberbio, ya con vistas al año que viene, te alquilaban la casa, porque un corredor te trae 4 o 5 personas. La novia, el padre, la madre, el hermano, entonces prácticamente motoriza ese fin de semana motoriza la economía de ese lugar, ¿no? Hoy se te va a realizar otra carrera en su 5ª edición, que es gente netamente de ahí, que bueno, que también va a recibir gente. Ya estuvimos en contacto, recibimos el pedido de información en la radio de gente de Sáenz Peña, de Villa Ángela, de Entre Ríos, de Santiago del Estero y también de Esquina Corriente. La carrera se hace el año que viene. Hay gente que ya está viendo, ya empezó a sondear dónde puede quedarse, los lugares, prácticamente dónde podía comer. Nos pedían fotografías del lugar, las actividades que pueden realizar. Y en esos eventos grandes prácticamente el Soberbio se viste de fiesta, porque tenés, depende de la cantidad, 4.000, 5.000 personas recorriendo las 2 avenidas, ¿no? Y vende el que tiene tienda, el que vende celulares, el que vende relojes, el que tiene el hotel, el que tiene prácticamente tiene el restaurante. Es un combo que trabaja prácticamente de las 24 horas, por ahí te trabaja 20, ¿no? En esos días, ¿no? Que donde el Soberbio se viste de fiesta. Chango, ¿es decididamente el turismo un motor del desarrollo? Es un motor de desarrollo que comenzó y que se le comenzó a dar más importancia, creo yo, a partir de la pandemia. ¿Por qué? Claro. Porque antes los altos estaban, siempre estuvieron. Si bien era una odisea, gente que por allí con camioneta 4x4 recorrían los caminos terrados, cuando se hizo el asfaltado, bueno, y luego de la pandemia era como, al estar encerrado todo, ¿dónde vamos? Vamos con nada. Había gente que iba todos los fines de semana, se sentaba en el puente a tomar mate. Claro, no podíamos salir a otro lado, estábamos todos encerrados, prácticamente todos en una gente de ahí de la región. Gente de la región, gente de San Vicente, de distintos puntos de la provincia que iban, claro, estábamos encerrados, estábamos cansados de ver el muro que nos divide con el vecino, ver el árbol que estaba allí, queríamos respirar otra cosa. Entonces, bueno, mucha gente salía, iba a despejarse, querían manejar, querían caminar, aire puro, tocar el agua, el arroyo, sacarse fotos, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente eso hizo de que el Soberbio se posicionara como segundo destino, porque abrió antes que Garganta del Diablo. Antes que Cataratas, claro. Entonces, bueno, hizo que mucha gente y empezaran a mirar al Soberbio con otros ojos, ¿no? En el sentido que, por ejemplo, que vos vas y en una cuadra tenés 2 supermercados grandes y tenés un banco, tenés el correo, tenés la comisaría, en 500 metros tenés todo prácticamente. Hablando días pasados con un... Chango, hacemos una pequeña pausita y seguimos charlando sobre tu zona. ¿Cómo no? Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Último bloque de Plural, estamos conociendo la actividad periodística en la zona del Soberbio con el Chango Morínigo. Bueno, Chango, me decías, te corté la anécdota recién. Estábamos charlando de la zona, la pandemia, cómo había afectado, cómo había favorecido a la zona turística. Claro, eso prácticamente hizo que todos prácticamente quieran salir, quieran conocer algo, los que no conocían aprovecharon para conocerlo, otros para despejarse, y bueno, hizo que el Soberbio se fuera posicionando turísticamente, ¿no? Hablando días pasados, hace un mes más o menos, con un colega de la ciudad de Oberá, decía, por ejemplo, de que él la comparaba con Villa La Angostura, que es un pequeño lugar donde tiene todos los servicios ahí a mano prácticamente. Podés ir todo caminando. Si vos, por ejemplo... Está todo alrededor. En 500 metros encontrás todo. Entonces podés el hecho de recorrer los comercios, los negocios, hablar con la gente, el supermercado, ya tiene su carnicería, el banco, el correo, la comisaría, todo en un radio de 500 metros tenés prácticamente todo. Y él comparaba
Villa La Angostura con el Soberbio, una pequeña Villa La Angostura de Misiones, ¿no? Entonces, bueno, hizo que mucha gente, bueno, elija el Soberbio para ir a pasar un fin de semana, Semana Santa, cuando hace calor, por ejemplo, tiene que ver a ver los saltos y todo eso. Pero tiene una contra, eso. El hecho que, por ejemplo, si por ahí vos averiguaste, hoy querés ir mañana, está lindo, fenómeno. Llovió esta noche en la zona alta y te tapó el puente de acceso. Claro. Bueno, estaba proyectado eso, se hizo audiencia pública, están los impactos ambientales para elevar el puente, pero con el cambio de gobierno prácticamente eso quedó ahí. Quedó todo ahí, hay que volver a gestionarlo. Nos decían la gente de turismo de que, bueno, que va a costar menos, en el sentido que los impactos ambientales ya están. Es solamente reflotar el tema de los fondos para construir eso y que las empresas puedan empezar a trabajar. Y otra cosa que por allí se está trabajando y muy fuertemente con la gente de San Vicente y los intendentes de la zona, Lo de Mayo, Aristóbulo, tiene que ver con la posible construcción de un puente en el Soberbio que una el Soberbio con Puerto Soberbo. Claro. Estuvo a principios del año el diputado. Hay muchos igual peleándose por ese paso al Brasil. Hay muchos, pero en San Javier para arriba. Claro, en cuanto al costo, el Soberbio sería la opción más viable. Por la distancia. Porque es más angosto el río y también por la zona en la que se piensa hacer, estuvieron recorriendo y viendo, es del Soberbio, para aquellos que por ahí se ubican, unos 500 metros más hacia el sur sería, prácticamente el suelo es todo piedra. Claro. Entonces facilitaría y mucho lo que tiene que ver con eso. Estuvo a principios de año... ¿Eso es una idea? ¿Es un proyecto en papeles? ¿Es una conversación o es un hecho? Lo que yo tengo entendido que están en papeles. Ya los fondos se habían gestionado cuando estuvo Sartori, estuvo en el Parlasur, fueron intendente a Montevideo. El año pasado, si mal no recuerdo, estuvieron charlando sobre el tema y los fondos dice que estaban dentro del Banco Interamericano. Había que revisar todo lo que tiene que ver con el impacto ambiental, claro, todos los estudios que tienen. De acuerdo a lo último que se sabe, los intendentes de la zona Celeiro, que son los municipios graneros de la parte sur de Río Grande do Sul, ellos estarían gestionando los fondos para realizar ese estudio de impacto y ver la posibilidad de que eso se concrete. Estuvo a principio de año el diputado Russomano de San Pablo, tiene un canal, bueno, estuvo en el Soberbio, noticia acá en la provincia, estuvo en el Soberbio hablando con la gente y bueno, él decía, lo más importante está, la plata. Hay que ver ahora el tema de los estudios, impactos ambientales y todo lo otro que rodea eso. ¿Y qué va a favorecer un puente ahí? Por ejemplo... Aparte del tráfico vecinal, claro, por supuesto. El Soberbio hoy por hoy es tráfico vecinal fronterizo, o sea, 30, 40 kilómetros desde la frontera hacia adentro. Más no podéis. A las playas podés ir, pero si te agarran tenés que volver a hacer migración a Santo Andrés. Claro. Hecho que ocurrió en varias ocasiones con gente de ahí del Soberbio. Bueno, se tuvo que no tenés una oficina de migraciones en la Claro, en el Soberbio hay, Argentina tiene eso. Pero no Brasil. No Brasil, a Brasil, bueno, lo que tiene que ver con esos trámites a ellos no les convenía. Claro. Entonces, bueno, se les ofreció en su momento el hecho de que vinieran funcionarios a trabajar de este lado. Entonces, bueno, vos pasás por la oficina de Argentina, haces los trámites, pasás a la oficina siguiente, bueno, el puente está pasando, pasás ahí al lado, ya en Brasil te reciben y chao. Claro. ¿Viste? Bueno, se ofreció eso y quedó, bueno, y se estaba trabajando y lo que tengo entendido que había llegado a nivel Cancillería, en su momento fue bueno, frenado por la pandemia. Claro. Y después hubo cambio de gobierno y cambio de funcionario. Bueno, esto del puente prácticamente daría de baja todos estos trámites y se habilitaría para lo que tiene que ver para el transporte. Y con eso prácticamente vos eliminarías esos trámites. Claro. Ya haces prácticamente ahí todo. Y facilitaría mucho el acceso de gente a las playas. ¿Por qué? Porque son 100 kilómetros menos. Si vos, por ejemplo, de Corrientes llegás fuera del aeropuerto hoy, por ejemplo, fuera de Balsa, ya te quedás, depende del lugar, te quedás hasta el otro día. Si no pasaste por Santo Tomé, ahí ya está. O tenés Salvapose, por ejemplo, que tenés ahí en Balsa y tenés un horario. Claro. Y ya te quedás ahí. Lo que se especulaba y se barajaba también era, por ejemplo, si vas, te quedás y tenés hoteles, tenés gastronomía, tenés para recorrer, al otro día se emprende el viaje. Claro. Venís de las playas, venís cansado, fundido, te alojás ahí, la frutilla, el postre, moconá, claro, se puede ver. Entonces cerraría una especie de combo para ofrecer a la gente, ¿no?
Se está trabajando fuerte en eso. Los hermanos brasileños están muy fuertemente, trabajando muy fuertemente en este sentido, teniendo en cuenta de que ellos quieren que se construya ahí, avance, ¿no? claro. Avance ahí. Los fondos los pondrían ellos. Están. Entonces, prácticamente hay mucho interés por parte de ellos y un interés de la comunidad también, mucha expectativa por ver qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Chango, ¿qué pasó en el Soberbio, en la región, aparte de esto, en estos últimos 35 años? ¿Cómo evolucionó? Y ¿Qué tuvimos cambios todo. viste? ¿Sigue siendo el pueblito que era entonces cuando empezaste con la radio? No, creció mucho. Creció mucho en cuanto a la que tiene que ver con la mentalidad de la gente. Está llegando gente nueva, con otros pensamientos. Chicos que terminan la secundaria, que se van a estudiar y están volviendo a sus lugares para ejercer, por ejemplo. Sí, para darte un dato nada más, por ejemplo. El Soberbio, por ejemplo, tiene hoy por hoy lo que es la parte urbana, por él entre 10 y 12.000 habitantes. La parte urbana. Con las colonias podremos llegar a los 40 o 45.000 habitantes. Por ejemplo, dentro de la parte urbana tenemos, por ejemplo, 8, 9, 10 abogados. Y todos trabajan. Claro. Tenemos escribanos, por ejemplo. Tenemos 2, 3, 5, por ejemplo, odontólogos. Y voy a decir, bueno, ¿por dónde trabajan? Y trabajan, ¿viste? Entonces, muchos están volviendo a devolverle a la comunidad lo que se recibió de la comunidad. Eso por un lado. La gente de otro lado que se está sumando también al Soberbio, que está yendo a ejercer, a descansar, a disfrutar, o vende todo y va y se queda ahí en el Soberbio porque tiene la hija, tiene algún familiar, algo, aporta mucho a ese cambio de pensamiento, ¿no? Dejamos de ser ese pueblito a ser ya prácticamente una ciudad pequeña, con vistas a crecimiento, y se está desarrollando hacia la parte de San Vicente. Claro. En la ruta 13 se está poblando, son barrios que se están armando, entonces ya prácticamente estamos haciendo una ciudad. ¿Ya? Y lo que nos hizo caer a nosotros, por ejemplo, el hecho de que estamos convirtiéndonos en una ciudad, aunque vos no creas, el semáforo. ¿Por qué? Porque antes teníamos una rotonda. La rotondita ahí. Claro, la rotondita. La que iba para Moconá. Sí, no está más, se faltan los semáforos. Y a veces las colas de vehículos que se arman prácticamente de 100, 150 metros, hacen de que, por ejemplo, diga, algo pasó acá. Y otra cosa, por ejemplo, cuando Argentina ganó la Copa América, todo lo que era la avenida Rivadavia, la avenida principal, por ejemplo, no entraban los autos, de la gran cantidad de vehículos que habían. Ahí nos dimos cuenta de que, bueno, el crecimiento exponencial que tuvo el parque automotor del Soberbio. Que hoy, por ejemplo, salimos a la calle y capaz no vemos. Pero el fin de semana sí vemos porque no conseguimos lugar para estacionar. Ya 10 semanas no hay lugar para estacionar. Entonces, prácticamente, eso nos da la pauta. Son indicadores que te van hablando del crecimiento del Son pueblo, indicadores que te van dando a conocer de que el Soberbio está creciendo, se está transformando en una ciudad. Lo que por ahí, por ejemplo, yo hago mucho hincapié en el sentido de que cuando tengo la oportunidad de comentar, por ejemplo, es el hecho de que cuando ocurrió lo del asalto al banco, un efectivo de la policía en ese momento me dijo, cuando estábamos todos prácticamente conmocionados, me dice: el Soberbio está lejos de todo y cerca de Brasil. Claro. En el sentido de que, por ejemplo, ¿sabes cuánto tarda un bote en pasar la costa? 4, De 5, 6 cronómetro, minutos. No 3 sé. minutos. 6. 3 minutos. 3. 3 minutos. Si vos tenés algo planificado prácticamente en bote, prácticamente tenés que tener mucha mala suerte para que te agarren, ¿viste? Claro. Si hiciste algo malo. Eso es lo que por ahí a mí me preocupa un poco, en el sentido de que vemos grandes colas de gente en los supermercados, en los bancos, y que por allí tenemos ese déficit en cuanto... Pueden facilitar estos hechos Tal delictivos. cual, porque el Soberbio ya, por ejemplo, está dentro del mapa delictivo de Brasil. Claro. Fíjate que en el 2018, por ejemplo, agarraron una banda de robabancos que explotaban cajeros en el Soberbio. Entonces, bueno, estamos dentro del mapa de Brasil, dentro del radar, por decirlo de alguna manera. Y tenemos que empezar a ver con más atención, teniendo en cuenta el crecimiento que está teniendo el Soberbio, ¿no? En ese aspecto, ¿no? ¿De qué vive el Soberbio? ¿Turismo? ¿Producción de citronela? ¿Tabaco? Tabaco y, bueno, y la yerba. Fíjate que, por ejemplo, que hoy por hoy, en su momento se le pidió al hoy gobernador, en su momento Hugo Pasaralco, se le entregó una carpeta para el asfaltado de la ruta 15, que es la que está a 12 kilómetros del Soberbio, yendo hacia donde están las aldeas aborígenes. La ruta que nunca duerme, le dicen, porque ahí tenés grandes productores de hierba, grandes productores de tabaco, grandes productores de citronela, y necesitan esa ruta sí o sí como para poder sacar su producción. Es una vía troncal para la Es una producción. vía troncal en esa colonia porque, bueno, no descansa prácticamente. Se arregla, y la gran cantidad de tránsito que hay, tránsito pesado, se va deteriorando. Se le pidió el asfaltado, bueno, después
toda la debacle económica que tuvimos que sufrir los argentinos hizo de que eso se postergara. Y otra cosa que va a beneficiar mucho al Soberbio tiene que ver con la línea troncal de energía que está llegando al Soberbio, que va a llegar al Moconá. Porque hoy por hoy en el grupo, por ejemplo, en el Moconá a veces están con grupo electrógeno. Entonces, bueno, va a beneficiar al turismo, va a haber más energía y va a permitir de que por ahí aquellas industrias que quieran instalarse cuenten con energía. Porque por ahí vos decís, bueno, vengan a instalarse, pero si no tenés energía no para arrancar una heladera, entonces prácticamente no podés. Entonces, bueno, eso va a permitir de que haya buena energía, de que, bueno, que haya prácticamente un crecimiento de esas colonias y, bueno, va a beneficiar al Soberbio. Pero eso son prácticamente lo que motoriza hoy por hoy al Soberbio, ¿no? Chango, ¿se vive tranquilo en el Soberbio? ¿En qué sentido? En todo sentido. O sea, Sí. es un lugar para ir a vivir. Sí, yo lo recomiendo. Fíjate, por ejemplo, que todavía dejamos el auto en marcha. Te bajás al kiosco a comprar y el auto queda en marcha. El auto queda ahí abierto y en marcha, y bueno, vas a salir a tu casa y no hace falta llavear. ¿Viste? Podrá haber algún hecho, algún robo hay de algo. algunos episodios por allí, fuertes, pero, o sea, no es como para decir, bueno, no me voy a vivir al Soberbio. A las 10 de la noche, por ejemplo, ya prácticamente no escuchas nada, si no es que ganó River o ganó Boca o ganó la selección, prácticamente el movimiento de vehículos es muy poco, hay tranquilidad, pero tenemos que ir viendo a futuro lo que viene. ¿Escuelas primarias, escuelas secundarias? Escuela primaria, secundaria, tenemos magisterio, también nivel inicial, se estuvo dando lo que tiene que ver con el profesorado en letra. La gestión de Roque Sogosiski apostó mucho lo que tiene que ver con la educación, el apoyo a las instituciones educativas, al deporte. Hay un antes y un después en cuanto a la vida institucional del Soberbio. En el sentido que, por ejemplo, cuando antes de Sogosiski salíamos en los diarios prácticamente todos los días. Y hoy, por ejemplo, ese concepto que habían, porque vos ibas a algún lugar y ¿dónde usted el Soberbio? El Soberbio te decían. Bueno, hoy prácticamente reconocen ese cambio que hay con respecto a lo que tiene que ver con la gestión, ¿no? En el sentido de que se rodeó de gente que no estaba manchada por la política. Digo manchada porque fulano estaba con aquello. Y bueno, y siempre algo había, ¿no? Antes estaba, por ejemplo, lo que tiene que ver con este famoso el radicalismo y el peronismo. Bueno, y siempre, bueno, al unirse esto, se fue juntando de un partido, otro partido, gente que por allí quería aportar lo suyo a lo que tiene que ver al crecimiento del Soberbio, llegaron y están trabajando, ¿no? Así que, y la gente eso retribuye, por ejemplo, comentando algunos datos, de que, por ejemplo, para que tengas una idea, todo lo que tiene que ver con arreglos y camino al parque vial lo hace la municipalidad. Claro. No, el colono no desembolsa nada, salvo que vos quieras que te asfalten hasta la entrada de tu casa, pero el camino troncal lo arregla la municipalidad. Chango, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Te tengo que despedir, pero queda la invitación ya para el año que viene para seguir contándonos y charlando sobre ese lugar tan emblemático de Misiones. Muchísimas gracias, Chango. Gracias de vuelta, gracias en serio por haberte acercado hasta el canal. No, gracias a ustedes, gracias a vos en este caso por invitarme y, bueno, y permitirme contarles la realidad del Soberbio, cómo es hoy el Soberbio, cómo estuvo, cómo está, hacia qué apunta ese pequeño paraíso. Digo yo porque prácticamente de los 52 años, 49 estuve en el Soberbio, estuve la oportunidad de salir a estudiar, estuve trabajando en Corrientes, en otros lugares y prácticamente, bueno, volví y allí pienso quedarme. Y allí te vas a quedar. Ahí me voy a quedar ya. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Muchísimas gracias.